vamos a mover una pieza, que ya sé que en el mundo del ajedrez esto de llamar ficha a una pieza es una especie de sacrilegio. Comenzamos de nuevo pues. Vamos a mover una pieza a favor del ajedrez. Queremos conocer la situación de este deporte en España, cuántas personas lo practican, cuál es su estado de salud, pero también hablaremos del ajedrez como posible asignatura en las escuelas o como método para mantener la mente ágil y despierta para cualquier persona a cualquier edad. Y para hablar de ajedrez tenemos con nosotros a Pep Suárez Roa, presidente del Comité Técnico de Entrenadores y Monitores de la Federación Española. Nos acompaña también Toni Aiza, presidente de la Federación Catalana de Ajedrez, o de Escacs, como es llamado este juego en Cataluña. Y también está con nosotros Leoncho García, periodista especializado en ajedrez, colaborador habitual del País y de Radio Nacional de España. No es la primera vez que Leoncho García pisa estos estudios de Sant Cugat, hace décadas ya, ¿no? Que de vez en cuando lo vemos por aquí. Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Un placer tenerles con nosotros. Bueno, en primer lugar me gustaría que recordásemos a nuestros espectadores por qué el ajedrez, un juego sin ejercicio físico, se le considera un deporte. Bueno, realmente hay datos que son muy... que pueden afirmar esta definición que has dicho. Primero, porque hay una competición. Hay una competición donde se disputa un punto. Pero te voy a dar un dato que es muy poca gente conoce. La energía que puede gastar un ajedrecista durante una partida le puede llevar a que pierda entre 2 y 3 kilos. El grado de tensión emocional, psicológica, y de hecho un buen ajedrecista de alto nivel, si no tiene una preparación física adecuada, evidentemente va a sufrir en sus propias carnes una disminución en su capacidad a la hora de jugar. Toni. Sí, yo creo que hay una confusión histórica entre lo que es el deporte y lo que es el ejercicio físico. Una persona que va a correr por la calle para pasárselo bien no está haciendo deporte, está haciendo ejercicio físico. Para que haya deporte tiene que haber competición. Hay toda una serie de deportes que son considerados deportes de precisión. Por ejemplo, el tiro olímpico. El tiro olímpico, demasiado ejercicio físico no se hace. Son deportes que lo que es importante es la precisión. El ajedrez sería uno de estos deportes de precisión. Lo que pasa es que aquí la precisión no es tanto manual sino mental. Pero esta variante mental en el deporte también está en otros deportes. En el fútbol no solo hay que correr mucho, sino que también hay que ser inteligente para saber dónde hay que pasar la pelota. O sea que y no hace el mismo esfuerzo un delantero o un lateral, que seguramente son los que más corren, que un portero. El portero hace mucho menos esfuerzo físico, pero también tiene una misión en el deporte importante. El ajedrez es un deporte porque tiene reglas universales. Se juega ahí, la Federación de Ajedrez es la que tiene, después de atletismo creo, la que tiene más países afiliados. Se juega con las mismas reglas en todo el mundo. Hay competiciones internacionales, hay rankings internacionales, y por eso la Federación, el Comité Olímpico, lo considera un deporte. Bueno, de hecho, yo tuve la enorme suerte de visitar a Samaranch en su despacho de Lausana, justo cuando la Federación Internacional de Ajedrez había solicitado al Comité Olímpico Internacional formar parte del COI. Samaranch tenía en su mesa de trabajo un tocho así de no sé cuántos cientos de folios donde había experimentos médicos sobre las constantes vitales de los ajedrecistas cuando están en competición, como decía antes Pep, etcétera. Pero Samaranch me dijo dos cosas muy significativas, ¿no? Primera, en todos los archivos del COI no existe, o al menos no existía en el año 2000, un documento oficial donde se describa qué es deporte. Segunda, el ajedrez es el deporte mental por excelencia. Esto es, digamos, un acuerdo unánime, ¿no? Por tanto, de acuerdo con el lema mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano, el ajedrez es ideal para completar la imagen del Comité Olímpico Internacional, y por eso Samaranch convenció a los miembros de la directiva y después a la Asamblea General para que el ajedrez forme parte del COI. Otra cosa es que entre en los Juegos Olímpicos. Esa es una carrera mucho más larga y más complicada, pero forma parte ya del Comité Olímpico Internacional. Claro, desde 1999 el Comité Olímpico Internacional lo reconoce como deporte. En las Olimpiadas de Sydney, de hecho, fue deporte exhibición, pero todavía no entra dentro del calendario de los deportes olímpicos. Quizás a lo mejor porque Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia no terminan de reconocerlo como deporte. Bueno, esta es una... De hecho, tenemos que tener claro una cosa, que es que el calendario olímpico está muy cargado. O sea, y cada vez cuesta más que un nuevo deporte se incorpore al calendario olímpico. O sea, de hecho, en estos momentos tienen que sacar a alguien para poder poner alguna modalidad deportiva. Y eso es un hándicap, es un problema, digamos, de la dimensión mastodóntica que han cogido actualmente los Juegos Olímpicos, que es muy complicado el poder introducir más deportes, pero no porque no lo consideren un deporte,
deporte. De hecho, el ajedrez podría estar perfectamente en los Juegos Olímpicos de invierno, porque es un deporte que no necesita buen tiempo para poderse jugarse, es un deporte indoor. Entonces podría estar en los Juegos Olímpicos de invierno. Pero es un problema de, digamos, de dimensiones de los Juegos el que puedan aceptar más deportes en este momento. Pep. Bueno, sí, yo creo que Tony ha comentado muy bien en la situación. El movimiento olímpico, afortunadamente, cada vez está más globalizado, abarca mayor número de deportes, las estructuras necesarias para llevarlos a cabo siempre son más limitadas. También entiendo que es una cuestión, no creo que porque algunos países, como has comentado, no lo reconozcan como deporte, porque estos países que tú has comentado, precisamente, por ejemplo, Inglaterra es uno de los países punteros a nivel ajedrecístico. Recordar que uno de los matches más importantes de la historia de nuestro juego ciencia fue el torneo de Londres, donde por primera vez en la historia se introduce algo que tenemos aquí encima de la mesa, el reloj de ajedrez, ¿no? Y Inglaterra pues ha proporcionado al mundo ajedrecístico, sin ningún tipo de dudas, grandes torneos internacionales, grandes jugadores, y yo entiendo que reconocen el deporte, el ajedrez no solamente como un deporte, sino también como, que para nosotros también es muy importante, como un ejercicio de desarrollo cognitivo y social de las personas que lo practican. Un último argumento que yo añadiría para terminar, creo yo, con esta discusión sobre si el ajedrez es deporte o no, es qué haríamos con el ajedrez si no lo fuera, si no fuera considerado deporte. Es decir, en los periódicos, por ejemplo, si yo voy al redactor jefe de Cultura y le ofrezco un reportaje de ajedrez y cine, probablemente me lo compre. Pero si pretendo que publique en Cultura los resultados del Campeonato del Mundo, me mirará como si yo estuviera loco, ¿no? Lógicamente. Por eso, precisamente en Inglaterra han tenido y tienen todavía problemas. Yo he llegado a ver en el Times de Londres noticias de ajedrez en la sección de internacional o de nacional, según fuera un campeonato del mundo o un campeonato británico, lo cual es absurdo. El ajedrez está organizado como un deporte, como bien decía Tony, entonces debe de ir en deportes, ¿no? En deportes. ¿Y cuántas personas practican este deporte en España? Aquí tendríamos que hablar de hacer una diferenciación, la gente que lo practica y la gente que está federada. Nosotros de lo que tenemos registros es de la gente que tiene licencia federativa, y en este momento en España estaríamos en torno a las 27.000 personas, lo cual son bastantes licencias. O sea, por ejemplo, yo tengo datos más fiables de Cataluña. En Cataluña somos 7.200 el año pasado, y de las 67 modalidades deportivas reconocidas por la Generalitat como deporte en Cataluña, somos la número 15 en número de federados. En número de practicantes aún avanzaríamos más, porque hay federaciones como caza o como pesca que tienen más licencias, pero tienen menos practicantes de competición deportiva que nosotros. O sea que no somos un deporte minoritario, seríamos de los medios y de los medios grandes en cuanto a número de practicantes. Y después está la gente, el número de practicantes no federado, que ese puede ser absolutamente infinito. Multiplicar ese número por... A ver, es rara la casa en España donde no hay un tablero de ajedrez de unas piezas. Otra cosa es jugar bien. Otra cosa es jugar bien, pero bueno, jugar bien, yo creo que juegan 10 o 12. Los demás intentamos jugar. De todas formas, ¿cuándo va a ocurrir esa paridad entre hombres y mujeres en el ajedrez español? Es difícil. Yo creo que el ajedrez, una cosa que ha tenido siempre el ajedrez es que ha sido un indicador de cómo ha funcionado la sociedad. Esto, y se ha adelantado siempre. Si hacemos un análisis histórico del ajedrez, nos damos cuenta que el ajedrez es el primero que apuesta por la tecnología, cuando las grandes tecnologías no funcionaban, ya desde los años 40, con grandes físicos como von Neumann, trabajan en el tema del ajedrez para buscar algoritmos que ayuden a la toma de decisiones. El ajedrez siempre se ha avanzado. Yo creo que también es un reflejo de lo que hay en la sociedad. Yo creo que cada vez que la sociedad sea más igualitaria, el ajedrez también será más igualitario. También es una cuestión de percepción de la importancia de lo que hacemos. Las mujeres, y esto es una cosa que cada vez tengo más claro, creo que son mucho más inteligentes que los hombres y saben darle la importancia a lo que realmente la tiene. Los hombres tenemos nuestro ego y nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro ansia de pequeño poder, ¿no? Y eso nos lleva a que dediquemos mucho tiempo y mucho esfuerzo a demostrar cuestiones. La mujer sabe que hay otras cosas en la vida que requieren también más tiempo. Para ser muy bueno jugando a este juego maravilloso, cuando me ha dicho Tony, que son pocos los que lo hacen, requiere una dedicación muy importante, tanto a nivel mental, a nivel de estudio, a nivel físico, y a lo mejor hay cosas en la vida que tienen más... ¿Eso demuestra que la mujer juega mejor al ajedrez que el hombre? No, en la práctica no. De hecho, yo suelo dar conferencias enteras sobre este tema, pero vamos, resumiendo en una sola palabra, todo lo que yo digo en las conferencias, esa palabra sería educación.
Hoy, en la mayoría de los países del mundo, todavía hoy, los niños y las niñas son educados de forma distinta y el concepto de competitividad, agresividad, de la vida es una jungla, tú tienes que dar codazos para salir, para poder progresar, para poder crecer, ese concepto está mucho más imbuido en la mente de los niños que de las niñas, al menos es así o era así hasta anteayer en casi todos los países del mundo. El ajedrez es sumamente competitivo, cuando tú pierdes en el ajedrez no puedes echarle la culpa ni al árbitro, ni al terreno embarrado, ni a nada parecido, ¿no? Entonces, esto que te acabo de decir coincide bien con las experiencias que me han contado maestros de escuela de diferentes países del mundo que no se conocen entre sí y todos me dicen lo mismo. Hasta la edad de la pubertad, 11 o 12 años, los niños y las niñas muestran el mismo interés por el ajedrez e incluso la misma fuerza de juego o parecida. Cuando llega la pubertad, las niñas huyen despavoridas del ajedrez. Cuando se dan cuenta de que probablemente en algún momento de su vida serán madres, las niñas dejan de interesarse por el ajedrez, los niños siguen, digamos, compitiendo en el ajedrez, ¿no? Bueno, hablemos entonces, si les parece, del nivel de la división de honor en el ajedrez español. ¿Es buen nivel? Yo creo que es uno, a ver, junto a las competiciones de Alemania, seguramente, la rusa y la francesa, yo diría que son las 4 grandes ligas. Es cierto que el formato de la división española es un formato que se juega concentrado, no es una liga como la del fútbol que se está jugando durante meses, o como la catalana, que también se juega una vez por semana, sino que se juega concentrado y eso permite el que los grandes clubs puedan fichar a los mejores jugadores del mundo y traerlos a jugar aquí. Es fácil ver en una final de un campeonato de división de honor española pues que haya jugando 8 o 9 de los 20 mejores jugadores del mundo. Es bastante razonable y habitual. Pero sí es cierto que el actual formato trae consigo mucha polémica, ¿no? Bueno, polémica siempre hay en todos los deportes. Que se puede mejorar, yo creo que todo es mejorable. Pero en este caso sí que entiendo que desde la Federación, en este caso la Federación Española, se está haciendo un esfuerzo, yo creo que continuo, para intentar buscar las mejores fórmulas que, por una parte, hagan de la competición sea lo más justa posible, punto uno, pero también hay un punto muy importante, que se pueda divulgar este gran evento como puede ser la División de Honor a todo el mundo, ¿no? Compaginar ambas posturas creo que es el deber y la obligación que tenemos las personas que estamos en la federación, pero no hay que olvidar una cosa y Tony lo ha comentado muy bien, en este Campeonato de España División de Honor tenemos la gran suerte, y esto es así decirlo, de contar con los mejores jugadores del mundo y que además contamos para esos eventos y nuestros jugadores aprovechan esos momentos para, decirlo de alguna manera, aprender e incardinar aquello que están viendo o que solamente ven a través de Internet y a través de los libros. En España podemos decir que en los últimos 20 años ha subido su nivel de una manera extraordinaria. Ha habido algunas polémicas. Esto que planteas de la División de Honor tiene mucho que ver con lo que yo considero que es el cáncer del ajedrez de alto nivel, ¿no? De alta competición, que son las partidas que terminan en empate sin lucha, en empate rápido sin lucha. Esto en los demás deportes es prácticamente imposible. En ajedrez es posible, pero ahora ya se empiezan a establecer normas para evitarlo. En los torneos mejores del mundo está prohibido acordar tablas con tu rival si el árbitro no te autoriza a ello. O sea, si el árbitro, viendo la posición, no reconoce que efectivamente esa posición es de tablas. Entonces, en torneos por equipos, a veces se producen situaciones en las que a los dos equipos les puede interesar que todas las partidas de ese encuentro terminen en tablas, porque salen los dos beneficiados. Pero, en fin, no vamos a entrar en cuestiones técnicas. Hay formas técnicas, formatos de torneos que incidirían para evitar eso. No es un problema especialmente grave. Lo que sí es evidente es que el nivel del ajedrez español a nivel mundial es bueno. Sí, habitualmente estamos, digamos, el termómetro de ver cuál es nuestro nivel son las Olimpiadas de ajedrez. No estamos en las Olimpiadas, pero tenemos nuestras propias Olimpiadas donde participan 140, 150 países con sus equipos y históricamente en la última década siempre estamos aquello entre la posición 9 y la 12 o la 13, que no sé si alguna vez hemos ido más arriba, pero estaríamos dentro de los 15 mejores países del mundo. Teniendo en cuenta la división de la Unión Soviética, que era la gran potencia. ¿Siguen siendo los rusos los mejores? Sí, ¿o no? Los rusos continúan siendo una potencia, pero es que además han aparecido otros equipos que son tan potentes como ellos, como los ucranianos, el equipo de Kazajistán. Claro, ahora ya no hay un equipo Rusia,
Ahora hay 10 equipos potentísimos de las exrepúblicas soviéticas y eso ha complicado mucho más el poder coger una posición alta en el ranking. Pero España se mantiene dentro de lo que sería la élite del ajedrez mundial si consideramos pues esto, los 10-15 primeros países del mundo. En pocas palabras, lo que nos falta en España es un Rafa Nadal del ajedrez. Es decir, desde el año 88, España es el país más activo del mundo en ajedrez, el país que organiza más torneos internacionales. Además, haciendo las cuentas, digamos, de la lechera, yo calculo que como mínimo hay 1000 colegios en España donde se dan clases de ajedrez, en la mayoría de ellos como actividad extraescolar, en algunos como asignatura optativa y en una media docena como asignatura obligatoria, entre media docena y 10. Y por tanto, lo tenemos casi todo. Lo que no tenemos es un Rafa Nadal que de alguna manera tire, digamos, de la popularidad del ajedrez en grandes masas, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en esa dirección. Lo que pasa es que sí es cierto que gracias a Internet el ajedrez parece que ha cobrado una nueva dimensión. Sin duda es el medio ideal para nuestro juego. Ha abierto las posibilidades. Comentabas cuando le hacías la pregunta, nos hacías la pregunta de cuánta gente juega ajedrez, te comentaba Tony las cifras de 27.000 federados, pero por ejemplo actualmente hay 2 plataformas a través de Internet, como pueden ser PlayChess o ICC, donde cualquier persona puede jugar torneos, puede jugar con otro jugador. Y estamos hablando de que en este tipo de plataformas, pues todavía no sabemos exactamente cuánta gente puede estar jugando. Es decir, Internet nos ha permitido cuestiones importantes de cara a popularizar y a llevar al ajedrez a aquellos sitios donde era difícil. Imaginémonos pueblos aislados, de difícil comunicación, personas o jugadores que salían en ciertas poblaciones y que tenían difícil acceso pues, a entrenadores. Hoy día, a través de Internet, por ejemplo, desde la Federación Española, pues estamos trabajando para dar formación con estas plataformas a multitud de alumnos. ¿Y por qué creen que se debería de estudiar el ajedrez en las escuelas? Bueno, ¿qué aporta a los chavales? Ahí podemos hablar, creo que es cardinal. Las experiencias, ha comentado Leoncho, las experiencias que tenemos en este país. El ajedrez es una herramienta fundamental a la hora de socializar y como desarrollo formativo de todos los alumnos. En una sociedad donde el fracaso escolar es abrumador, con cifras que están rondando el 30%, el ajedrez, donde se ha llevado como experiencia piloto, se ha demostrado, y no de una manera de bra, sino metodológicamente, que aquellos chicos y chicas que utilizan el ajedrez como herramienta de formación, no como herramienta de competición, aumentan sus habilidades en procesos cognitivos como pueden ser la lectura, las matemáticas y, para mí, lo más importante, entender que vive en una sociedad donde el pensamiento del otro es más importante. El ajedrez es un diálogo interno, contigo mismo, donde verificas y falsificas el contrario. Y entender esa empatía es fundamental. Ahí el ajedrez es una herramienta social de primera clase. Esto que acaba de decir Pep se ha demostrado a lo largo de los últimos 85 años en países de los 5 continentes. Parece poco probable que estén todos equivocados, ¿no? Además, en los últimos 4 años hemos acumulado indicios con rigor científico, que yo he contrastado, por ejemplo, con unos 40 neurólogos, que nos permiten afirmar que la práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral e incluso podría prevenir el Alzheimer. Esto es importantísimo, no solo por lo del Alzheimer, sino por lo primero que he dicho. Los gobiernos de todos los países desarrollados del mundo tienen ya que invertir cada vez más dinero en el cuidado de las personas mayores dependientes de otras. Es decir, cuidar la salud física y mental de nuestros mayores pasa a ser una prioridad. Prevenir es más barato que curar y la mejor manera de prevenir es empezar con los niños. Por tanto, introducir el ajedrez en los colegios es cada vez más importante precisamente en esa labor preventiva para un mejor envejecimiento cerebral, ¿no? Pues vamos a acabar este coloquio viendo unas imágenes. Ya saben que el ajedrez tradicionalmente se juega en un tablero de 8×8, lo estamos viendo, un total de 64 cuadrados, técnicamente escaques, en los cuales los 2 ejércitos, ¿no?, de blancas y negras, constituidos por 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, reina y rey, se baten, ¿no?, en duelo por ver quién es capaz de ganar la cabeza del rey contrario. Pero este tablero que vemos ha sido inventado por el señor Ramón Galindo y es un ajedrez para 2, 3 o 4 jugadores. Entrevistado por nuestro programa, Ramón Galindo dice que el ajedrez se inventó en la India para 4 jugadores hace 3.500 años y que luego se siguió jugando entre 2 personas, tal como lo conocemos en nuestros días. ¿Qué les parece este invento, caballeros? Tony.
Es un invento curioso. Lo que pasa es que todas estas nuevas modalidades del ajedrez tendrán futuro o no en función de la aceptación que tengan entre los aficionados. O sea, creo que como es imaginativo e ingenioso la manera como ha solucionado el que puedan jugar 4 jugadores. El señor Galindo en esto tiene mucho mérito. Pero que su aceptación, o sea, yo no, de momento aún no veo todos los clubes de España jugando a 4, ¿eh? De momento continuamos jugando a 2 y es posible que se vaya introduciendo sobre todo entre los más jóvenes y que pueda tener, bueno, su futuro como ha tenido otras modalidades del ajedrez. ¿Algún comentario? El número de partidas distintas que puedan jugarse en un tablero de ajedrez con la modalidad clásica es mayor que el número de átomos que hay en el universo conocido. No me preguntes cómo han calculado los físicos eso, pero eso es así. Sí, entonces, si el ajedrez ya es tan rico que ninguna computadora actual, ni siquiera las de la NASA, puede jugar perfectamente al ajedrez, ¿para qué complicarlo más? Aunque me quito el sombrero ante la creatividad del señor Galindo, ¿no? Solamente añadir una pequeña cosa. El ajedrez actual es sumamente bello y como la poesía y como la música te da un placer estético que sinceramente ya me sobra. Pues apostemos por el ajedrez y la práctica de este deporte. Muchísimas gracias, caballeros. Ha sido un placer. Laura, echamos un vistazo a la encuesta, a ver cómo van los resultados. Vamos a repasar la encuesta del día de hoy.